No tengo ningún conflicto de interés con respecto a este tema, diferente que soy viajero frecuente y me gusta estar informado acerca de lo que puede suceder en los diferentes sitios donde uno va a viajar. ¿Qué pasó en esta pandemia? De hecho, nosotros hicimos un simposio de medicina del viajero a comienzos del año 2020. En diciembre del 2019 se encontraron los primeros casos de COVID-19. Esos casos fueron informados relativamente tarde, después de que aparecieron, hacia principios del 2020, y rápidamente se declaró una pandemia y se establecieron restricciones a los viajes. Todos se acuerdan en ese momento que había una gran discusión entre la Organización Mundial de la Salud y los países. La Organización Mundial de la Salud decía que primero no iba a ser pandemia, dos, que no se transmitía por vía como aerosoles, entonces que no era necesario usar tapabocas, y tres, que en realidad no era útil hacer restricciones de viaje, porque las restricciones de viaje lo que hacen al final es alienar a las personas y no poder viajar de una manera efectiva. Pero pues todos los países entraron en restricciones de viaje. Como vemos en esta diapositiva, en este artículo publicado en el Journal of Travel Medicine de la Asociación Internacional de Medicina del Viajero, de la cual yo soy miembro, vemos en la parte de abajo como los primeros casos que empiezan a aparecer en América Latina aparecen primero en Brasil, en México, y posteriormente aparecen en Colombia y en Perú. Ustedes se acuerdan que aquí en Colombia fue más o menos el 13 de marzo del 2020 cuando aparecieron los primeros casos. Y en la parte de arriba tenemos cuando empezamos a hacer las restricciones de viaje. Colombia hizo una restricción de viaje que fue más o menos el 24 de marzo empezamos las restricciones de viaje. ¿Qué sucede después de hacer estas restricciones de viaje? A pesar de las restricciones de viaje empiezan a aparecer un número muy alto de casos, sobre todo en aquellas ciudades que fueron considerados como centros de intercambio de pasajeros, dependiendo del número total de pasajeros que se movían. Consideraron centros de intercambio de pasajeros, o hubs, por donde habían pasado los pasajeros, el aeropuerto de Ciudad de México, el aeropuerto de Ciudad de Panamá, el aeropuerto de Bogotá, el aeropuerto de Sao Paulo, el aeropuerto de Santiago y el aeropuerto de Buenos Aires. Fíjense ustedes cómo en lo que está en verde, en aquellos aeropuertos donde había, en aquellos sitios donde había un gran intercambio de pasajeros, fue donde se vio un incremento muy marcado del número de casos diarios nuevos de COVID-19. A pesar de la restricción, el número inicial de casos fue en los sitios donde había un intercambio grande de pasajeros y eso fue lo que obligó a las sociedades a detener el tráfico internacional. El detener ese tráfico internacional pues llevó a que algunos países como Colombia pudiéramos prepararnos de una manera mejor para el desarrollo del COVID. Pero definitivamente, una vez que tenemos parado el tránsito internacional, toca de alguna manera buscar conexiones. Había personas que estaban extraviadas en un país. Aquí en Colombia quedaron un número importante de personas que no podían volver a su país de origen y empezaron a aparecer los viajes humanitarios con todas las restricciones de vuelo que ustedes conocieron, en las cuales simplemente lo que trataba era, con lo poco que conocíamos de la enfermedad, era usar tapabocas, distanciamiento social, lavarse las manos y pues unos viajes en los cuales tocaba usar pues tapabocas durante todo el viaje. ¿Qué pasa con esto? Entonces nosotros hacíamos todo esto simplemente para prepararnos para poder luchar con la enfermedad y, como veremos en mi segunda charla, prepararnos para que hubiera una manera de poder controlar la enfermedad, la cual pues no la habíamos visto en esta magnitud ni la conocíamos de la magnitud que iba a tener. ¿Qué se pensaba que podía causar los viajes sin restricciones? Sabemos que el poder lograr que hubiera vacunas efectivas podría ser uno de los factores que iba a poder frenar la enfermedad. Pensábamos en ese momento que la inmunidad para esta enfermedad podría ser continua y que no iba a haber variantes. Definitivamente, pues el control de contactos, tratando de identificar quién eran los contactos. De hecho, en Colombia el primer caso no fue el primer caso, ya identificando contactos encontramos que el primer caso había sido 2 semanas antes y definitivamente pues aparecen las pruebas virales, las cuales pueden ser moleculares o de antígeno, y esas pruebas nos llevaron a poder hacer un mejor diagnóstico.
Recuerden ustedes que al comienzo de la enfermedad no había pruebas, ni siquiera en la China. Entonces la enfermedad la diagnosticamos básicamente por cuadro clínico y por la imagen en un TAC de tórax, que fue lo inicial. Rápidamente aparecieron las pruebas virales. En el país las pruebas empezamos a hacer en el Instituto Nacional de Salud, pues desde febrero del 2020, y posteriormente empezaron a aparecer laboratorios, siendo el segundo laboratorio aprobado en el país para hacer pruebas virales en los laboratorios nuestros, la Fundación Santa Fe de Bogotá, y posteriormente pues creció el número total de laboratorios. Lo más importante del viaje sin restricciones es los síntomas, tener los síntomas, hacerse un diagnóstico y definitivamente después llevar auto cuarentena. Entonces, hoy tenemos viajes sin restricciones a prácticamente la mayor parte del mundo. Hay unos controles que, por ejemplo, Colombia pide vacunas a toda persona que llega al país. Si es colombiano y no trae vacunas, este colombiano tiene que ir a cuarentena o hacerse una prueba viral. Los extranjeros que no traen vacunas no se pueden montar al avión. Y pues cada país tiene sus restricciones. Los Estados Unidos le pide vacunas a los extranjeros que van a viajar, y a los locales no les pide vacuna, pero les recomienda que se hagan una prueba viral de detección del virus. Inmediatamente llegan al país, e idealmente que estén aislados durante los 5 primeros días en una autocuarentena. Entonces cada país tiene unas restricciones, y nosotros, los que trabajamos en medicina del viajero, tenemos que conocer geografía y poderle dar las instrucciones al paciente dependiendo del sitio donde nosotros estamos. ¿Qué está pasando ahorita? Hay una explosión de viajes después de haber tenido, este es el periódico de ayer, después de haber tenido unos aeropuertos totalmente paralizados. En este momento, pues, las terminales de Santa Marta y Medellín no han aumentado la movilización de pasajeros de manera importantísima y están a máxima capacidad. Lo mismo está sucediendo con El Dorado, y estamos llegando a tener en este momento la misma cantidad de viajeros, que teníamos antes. Esta diapositiva es un poquito antigua, pero pues sabemos que Colombia puede ser una potencia turística. De hecho, es una potencia turística. En el 2016 vinieron 5.1 millones de personas, y estas personas venían, 70% era turismo receptivo y el 30% eran extranjeros. De los países principales de donde venían las personas era Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Brasil, Venezuela y Argentina en nuestro turismo receptivo. Estamos llegando hoy a los niveles de 2019 en algunos sitios. Según la ANATO, pues básicamente en enero a mayo el país lo visitaron 1.25 millones de turistas, el 87% del 2019, pero hay unas esperanzas muy grandes de que al final del año hayamos logrado los niveles de 2019. Y esto es importante porque la cantidad de personas que llegan, ya se reactivaron los cruceros a Cartagena, se reactivaron pues, los viajes turísticos, y en esta época de pandemia va a seguir de todos modos la transmisión del virus, como vimos al comienzo de la charla, pero definitivamente reaparecen todas aquellas enfermedades o todas esas patologías que pueden darle a un viajero, y nosotros como médicos, cuando atendemos a un paciente, el paciente nos dice que va a viajar, debemos relativamente estar informados de cuáles son los riesgos que tiene una persona que va a viajar, y si no estamos informados de esos riesgos, remitir al paciente a un experto en medicina del viajero para que le dé los consejos y haga lo necesario para que el paciente pueda estar seguro en su viaje. ¿Cuáles son las razones principales por las que las personas viajan? Las personas viajan por negocios y trabajo. Este último de negocios y trabajo está un poco disminuido en este momento por la virtualidad, y lo que observo en los pacientes que yo veo en el servicio de salud ejecutiva, todavía muchas empresas no han reanudado los viajes internacionales, pero es algo que tendrán que reanudarse con el tiempo. Otra razón de viaje es visitar a familiares y amigos. Esta razón ha aumentado de una manera muy significativa. Los seres humanos no estamos acostumbrados a estar alejados de nuestros amigos, y cada día encuentra uno que hay viajes de mucha gente. Una paciente mía que tiene una hija que vive en la India, está en la India en este momento feliz y tiene una cantidad importante de comorbilidades. Otra razón es turismo. Algunas personas tienen aplazados sus viajes por un tiempo largo, entonces otra razón es turismo. Algunas veces es por enfermedad, turismo médico. Quiero tratarme de mi enfermedad en hospitales especializados, y hay personas que viajan. Tengo pues, pacientes que
les dio COVID y que tienen de pronto un problema pulmonar y que quieren una segunda opinión, entonces viajan a los Estados Unidos, o personas de Colombia que quieren una segunda opinión a Bogotá. Entonces ahí es una razón de viaje. Y obviamente están las razones religiosas en las cuales las personas hacen migraciones para poder atender eventos religiosos importantes, la visita del Papa o la migración del Hajj en los países musulmanes, en el cual pues, una gran cantidad de personas se mueve hacia la Meca, con los riesgos que esto lleva de movilizaciones importantes de personas, no solo por el movimiento de personas, sino por la presencia del COVID-19. Por negocios y trabajo, básicamente hay una caracterización importante de estas personas, se han podido caracterizar, son personas que necesitan tener conocimiento de los sitios donde los pueden ver. Este es un ejemplo de una red de atención de pacientes ejecutivos que están en la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan. Más o menos 23.000 personas son las personas de esa área que pueden viajar a lo largo del mundo, y eso es una red de hospitales constituido para que esos pacientes, si se enferman en esos sitios, busquen un hospital predeterminado. A veces uno simplemente se presenta en un caso, un paciente pues sano, soltero, 30 años, líder gremial, que va a realizar un viaje de negocios a Tailandia, hace 1 hora de ejercicio al día, no tiene historia de vacunas clara y el examen físico es normal. Cuando uno mira a esta persona, dice 30 años, pues el riesgo que puede tener por edad, si no tiene comorbilidad, si hace ejercicio, el riesgo por enfermedad es bajito, pues es soltero. Y es una persona que viaja a negocios en Tailandia, lo cual puede significar que puede tener algunos recursos financieros importantes. ¿Qué riesgo tiene esta persona? Esta persona es un viajero frecuente, entonces acumula riesgo. No se puede enfermar, tiene viajes de último minuto y tiene que estar consciente de sensibilidades culturales. A veces se puede considerar, si uno lo están invitando a no aceptar la dieta que le están ofreciendo, un insulto, o aceptar algún otro tipo de favores que a veces se dan en las diferentes culturas. Entonces, ¿qué riesgos tiene esta persona? Tiene enfermedades de transmisión sexual, es un soltero, puede adquirir una enfermedad de transmisión sexual, es un país donde sabemos que hay una tradición, sino de prostitución y o contactos con personas, contactos sexuales no planeados, lo cual se corre un riesgo. Entonces nosotros tendremos que hacerle consejería a nuestro paciente acerca de las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo que tienen estas enfermedades de transmisión sexual. Otro, le gusta hacer ejercicio en la calle. Nosotros no sabemos, debemos saber cuál es la prevalencia de rabia en ese país y conocer que hay un riesgo que un perro callejero lo vaya a uno a morder y definitivamente pues que lo vayan a robar. Y por último, si la persona resuelve ir a hacer un viaje entre sección urbana y rural, tendríamos que estar pendientes de los vectores que hay en ese sitio y las enfermedades transmitidas por vectores en esos países. No quisiera uno ir a Tailandia a pasear, traer una enfermedad de transmisión sexual o menos traerse pues una encefalitis japonesa, en la cual todas las personas que en Tailandia están vacunados contra encefalitis japonesa, que es una enfermedad endémica ya, nos vacunan de acuerdo a un programa parecido a nuestro país, pero el conseguir una vacuna de encefalitis japonesa en Colombia es imposible y la única manera de lograrlo sería ir a Miami, estar como un mes allá y conocer las 2 vacunas que hay allá, o definitivamente quedarse de una manera estacionaria de pronto en Japón mientras le ponen la vacuna y después ir a zonas rurales en países donde es endémica esta enfermedad. Hubo un estudio con 226 empleados de Coca-Cola que viajaban y muy importante la diarrea de viajero. La diarrea de viajero sigue siendo muy importante. Una persona se le puede dañar un viaje si empieza una diarrea del viajero. 29% de enfermedades del tracto respiratorio, solo 12% buscaron atención médica, y a pesar de que en esta compañía había la posibilidad de una consulta previaje para las personas que iban a viajar, solo el 43% de las personas no usaron la terapia profiláctica recomendada. Entonces, esto es un estudio, 140 personas en la industria del gas y el petróleo, en lo cual 76% de las personas reportaron problemas de salud. 74% reportaron jet lag. El jet lag, pues obviamente es el acostumbramiento a los cambios de zonas
horarias. Siempre toca preguntarle a un paciente ejecutivo que viaje si viaja depende del cambio horario que vaya a tener. A veces es más fácil manejarlo si uno aumenta la hora que si la disminuye. Viajar hacia el este es diferente del oeste y definitivamente las personas tienen que tener unos tiempos para ajustarse al jet lag. La diarrea viajero muy frecuente, hasta el 50% de las 45 de las personas la reportaron. 14% relataron problemas con la adaptación al clima y el 2% accidentes menores y traumas menores. En la última edición del Journal of Travel Medicine hay una reevaluación de las causas de muerte en los viajes de personas que viajan por negocios y definitivamente las causas de muerte son accidentes, la primera, pues, y homicidios que se ha robado, en el cual ese riesgo pues, existe de una manera significativa. ¿Qué cosas hay que saber hoy? Igual, hablando del COVID y otras enfermedades se pueden transmitir en la manera que nosotros estamos viajando. Este es un reporte de la oficina de accountability, la oficina de responsabilidad, que mide la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, hablando sobre cuáles son los riesgos en los viajes, y están obviamente los problemas como son la ventilación durante el ver cómo no hay una investigación clara de qué es lo que pasa o sucede realmente con el aire que se mueve en los aeropuertos y dentro de la cabina, y habría que mejorar esto. Definitivamente la actividad que tiene que ver con el comportamiento humano. Hay una recomendación todavía de que se debe usar en cualquier medio de transporte máscara, y a veces las personas no la usan. Toca investigar cuál es el riesgo de momento de subirse al avión, de bajarse del avión y el movimiento dentro del avión. Mirar bien la epidemiología de la transmisión del COVID-19 en los aviones y otras enfermedades que transmitan por aerosoles, para por último poder tener una síntesis de la investigación que hay. La investigación que tenemos en esto es relativamente pobre y definitivamente hay que mejorar. Este informe es de agosto de este año. Hay que mejorar la movilización, el uso de los ventiladores, el movimiento de la tripulación y la ventilación del avión mientras está en la gate, mientras está en el puente de abordaje. ¿Por qué? Porque tan pronto cierran la puerta, prenden los motores, la ventilación cambia y la ventilación pasa por el motor. Y al pasar por el motor, definitivamente pues el aire se calienta y se enfría y pues mata cualquier cosa que esté pasando por ahí, más de uno sí lo sepa, que permiten que la posibilidad de transmisión dentro del avión sea baja. Pero definitivamente hay necesidad de investigar más qué sucede dentro del vuelo para las personas que viajan en aviones. Hay pues otros factores que influyen en el bienestar de las personas en viajes de viajeros. Revisando 13.000 historias clínicas de empleados multinacionales versus 10.000 que no viajan, se encontró que hay un exceso de consumo de alcohol, deprivación del sueño, disminución de la confianza de poder cumplir el trabajo. Definitivamente, entonces fíjense que necesitamos consejería en aquellas personas que consumen alcohol. Esto termina volviéndose un problema de bienestar y puede terminar siendo un problema de salud mental, para que termina pues de pronto dañando la posibilidad que la persona siga efectuando su trabajo. Hay riesgos, como veremos ahorita, de adquirir enfermedades de transmisión por vectores como malaria. En Canadá, 40 de 214 personas que se enfermaron con malaria eran viajeros que habían viajado por negocios. El riesgo de trombosis venosa profunda existe, es un riesgo importante. Uno en 4.656 personas pueden hacer una trombosis venosa profunda, y obviamente su complicación es embolia pulmonar, es relativamente grande. Factores de riesgo: la edad, ser menor de 30 años, personas muy altas o muy bajitas y personas con sobrepeso pueden hacer embolia pulmonar. Entonces, el viajero negocio hace viajes de corto tiempo de preparación. Los viajes son repetidos, largo tiempo. Riesgo de trombosis venosa profunda es un riesgo acumulado. El riesgo de jet lag: no tiene tiempo para aclimatarse, no puede enfermarse por razones de negocios. Estadía en general en zonas urbanas, ocasional rural, considerar los riesgos del ejercicio.
pues, el riesgo de rabia existe, la adherencia a las costumbres locales, la seguridad y definitivamente limitar el uso de los recursos financieros porque los pueden robar. Bueno, cuando se mira las causas de viaje internacionales, esto pues, antes de la pandemia, vacaciones era una causa muy importante, seguido por el visitar familiares y relacionados y por último definitivamente el número total de viajes por negocios. Por negocios era relativamente bajo comparado con la mayoría de estos viajes. Cuando miramos la adquisición de enfermedades comparando un tipo de paciente, de pacientes los que visitan a familiares relacionados, inmigrantes y personas que viajan de turismo, y se compara la presencia de algunas enfermedades, se encuentra que los inmigrantes pueden tener más tuberculosis latente. Aquí hay un sesgo de selección porque la mayor parte de los países desarrollados piden que las personas de alguna manera demuestren su estatus de tuberculosis. Entonces, los inmigrantes en los países desarrollados pueden llegar con tuberculosis latente, pero que estamos midiendo y de pronto no se la medimos a los viajeros frecuentes y a los trabajadores. Algunos países están empezando campañas para vamos a terminar teniendo que, pues, con la política de tratar de erradicar la tuberculosis para el año 2050, si alcanzamos. Algunos países pueden poner restricciones al viaje para aquellas personas que tienen tuberculosis latente o que se traten previamente. El parásito intestinal es parecido, malaria mucho más frecuente en los que visitan familiares relacionados porque los familiares normalmente están en zonas palúdicas, entonces el mayor riesgo se da, van a visitar a estas personas. La administración de hepatitis crónica, enfermedad de transmisión sexual y VIH, el dengue obviamente dependerá de salir a zonas donde hay la enfermedad. Hay un sitio de vigilancia, un network de vigilancia que se llama GeoSentinel, en el cual se sigue la presencia de enfermedades en los inmigrantes versus los turistas. Entonces nosotros tenemos que caracterizar claramente quién es inmigrante o quién es turista, y definitivamente las diarreas, las enfermedades infecciosas agudas son mucho más frecuentes en los turistas, y por otro lado las enfermedades crónicas se ven más en los inmigrantes porque pues tienen el tiempo para nosotros poderlas encontrar en estos pacientes. Uno de los problemas que tienen de pronto los refugiados y los inmigrantes es que no hay vacunación completa, y es un riesgo que estamos presentando ahora. El número de países en los cuales es riesgo adquirir la poliomielitis avanzó de antes de la pandemia, que el único país del mundo donde puede adquirir poliomielitis era Afganistán. Hemos avanzado a que en este momento puede adquirir polio en casi todos los países de África, son como 5 países de Asia, y desafortunadamente Estados Unidos entró en la lista de los países donde se puede adquirir polio, y si no mantenemos los niveles de vacunación, nuestro país podría llegar a ser un país de riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar seguros que nuestros pacientes que van a viajar a estas áreas estén vacunados contra el polio. Y obviamente pues hay sustituibilidad a otras vacunas que son vacunas guiadas, porque pues que normalmente están vacunados solamente el 18% de un grupo de refugiados estaban vacunados contra sarampión, rubiola, y el 36% tenían vacunas contra varicela. Aquí en Colombia tenemos obviamente unos resultados mucho mayores de esto. Aquí vemos cómo en países desarrollados como en Estados Unidos, la serología para varicela se logra muy temprano porque es por vacunación. En los países nuestros, en Sudeste Asia y América Latina, es mucho más lento. Colombia hace 3 años empezó a poner vacuna contra varicela dentro del programa ampliado de inmunizaciones. En esta gráfica estamos viendo el riesgo de adquirir rabia transmitida por perros. Uno no me queda muy claro, pero podemos adquirir rabia adquirida por perros en Haití, en República Dominicana, está en la misma área, prácticamente en toda África, los países que están en gris se sospecha, y definitivamente pues mucha gente va a Turquía, y en Turquía hay un riesgo de adquirir rabia por mordedura de animales.
un paciente mío lo mordió un perro en la playa cerca de Guayaquil y obviamente no estaba vacunado contra la rabia. El perro no se conocía y tocó pues vacunarlo rápidamente contra la rabia. Entender que acordarse del cinturón de meningitis que está en África, el cual es muy importante cuando alguien le dice, bueno, vamos a hacer un safari a Kenia, entonces esta parte forma parte de este cinturón y la persona tendrá que vacunarse contra la meningitis si va a viajar a Kenia o a otros países. Aquí tenemos nosotros entonces las enfermedades las cuales puede adquirir alguien, ¿sí? Tenemos malaria en toda Asia y América Latina. La malaria fue controlada o está realmente erradicada en Europa, pero había malaria a mediados del siglo XX en Italia y en España. Aquí simplemente fue campañas importantes. Entonces tenemos que conocer cuáles son las prevalencias de estas enfermedades, dependiendo de la persona, y darle el botiquín de emergencia para lo que necesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la evaluación de las personas? Una historia previa de enfermedad, ver si tiene enfermedad cardiovascular, asma, EPOC o alguna enfermedad crónica, mirar la presión arterial, hacer un examen dental. Lo menos que peor que le puede pasar a uno es tener una urgencia odontológica por fuera del sitio donde vive, una evaluación psicosocial, si tiene alcohol, problemas familiares, mirar una PPD en 2 pasos, manejo del estrés, flexibilidad, motivación para el nuevo trabajo y mirar la estructura familiar cuando va a ser un expatriado, porque es bien importante. Los expatriados tienen una luna de miel cuando todo es nuevo y después de un año esa luna de miel, sobre todo para la familia, empieza a flaquear y toca buscar apoyo para que el expatriado pues pueda hacer las cosas con facilidad. En medicina del viajero tenemos que identificar el tipo de viajero, hacer una historia clínica completa, hacer un diagnóstico de las patologías y los riesgos que tiene la persona, ver la historia de vacunación, que estar vacunado por lo menos para lo que se pide el país, y dependiendo de la geografía, tenemos que saber mucha geografía, de dónde va a ir el paciente, nosotros determinamos cuáles son los riesgos asociados a ese sitio, botiquín de emergencia, si hay los medicamentos crónicos disponibles en el país donde viaja la persona, para poderle aconsejar que te haga un viaje seguro. Definitivamente tener una red. Hay personas que viajan con gran comodidad, como en esta suite de viajar en primera clase en un Airbus 380, pero a veces en realidad no se puede viajar de esta manera y toca viajar como viajan estos migrantes buscando llegar a Europa, que primero tienen que terminar el viaje y no ahogarse, porque pues definitivamente uno puede mirar la medicina del viajero como ir a ver lo bonito que es el Taj Mahal, ¿sí? Y puedes entender que el Taj Mahal no es otra cosa que un cementerio para una persona donde puede uno terminar, si no toma las precauciones adecuadas para tener el viaje. Muchísimas gracias por la atención a esta charla.